pues el invitado de hoy es un luchador de clase mundial, una persona, tiene más premios que nadie y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Daniel Aceves. Pásale por favor, champ, ¿cómo estás? Lalo, con mucho gusto de verte. Es Qué bueno. un altísimo privilegio. Vente para acá, vamos a Claro echar que una sí, cómo no. platicadilla para que nos cuentes y nos platiques un poco de esa magnífica y maravillosa historia y trayectoria y todas las miles de cosas que has logrado y has hecho en tu carrera. Bienvenido. No, muchas gracias, Lalo. Siempre disfrutando de una buena comida, de una buena conversación y hablar de un tema tan apasionante como es el deporte y la cultura física. Claro, si compartimos esa parte, ¿no? Los apasionados del deporte, los apasionados de lo que hacemos, somos unos clavados. Y tengo entendido que empiezas tú desde muy chiquito en el mundo de la lucha. Efectivamente, mi papá fue luchador profesional. Ajá. Él participó en la década de los años 30, 40, 50 y 60 en el Consejo Mundial de Lucha Libre con el nombre de Bobby Bonales. Estuvo en el famoso cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México. Y yo desde niño viví todos esos rituales. Ya. Cuando mi papá entrenaba, preparaba su capa, sus batas, sus botas, su indumentaria que le acompañaba a ser para mí pues un ídolo, un héroe, porque me tocó afortunadamente en una etapa de niño Ajá. pues acompañarlo a la Arena México, algunas arenas de la periferia, pero sobre todo con ese ejemplo de la constancia, la perseverancia y el profesionalismo que él siempre mostró en los encordados. Disciplina, ¿no? Ante un deporte pues de tanta exigencia. ¿Y cómo es esta parte en la que tú pues, te empiezas a involucrar desde muy chiquito en este mundo de la lucha? ¿Y en qué momento tú decides que quieres que eso sea tu vida, que quieres vivir de eso, que quieres trascender? ¿Cómo es ese proceso para ti de decidir? Todos los deportistas siento que tienen un momento que define su vida, en donde deciden echar toda la carne al asador hacia un deporte o hacia algo. ¿Cómo fue para ti? Pues yo creo que dicen que infancia es destino, Ajá. pero también la infancia es la etapa en donde se abren puertas y ventanas hacia el futuro. Yo tuve primero la ilusión, la fantasía de ser luchador profesional junto con mi hermano. Uh-huh. Después a la edad de los 7 años tuve hepatitis. Okay. Eso me generó que un tratamiento un tanto inadecuado me alentara mi metabolismo, me volví un niño con sobrepeso. Y hay una imagen que nunca voy a olvidar, ver los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, ver a Nadia Comaneci, a Daniel Bautista ganar el oro por parte de México en la caminata de los 20 kilómetros, a Juan Paredes, bronce en boxeo, y dije, de aquí soy. Yeah. Vi esas imágenes, Lalo, y yo creo que a ti te ha pasado, yo creo que igual, la escalada y en otras disciplinas que has participado, que hay un momento en donde se transforma tu inquietud, tu motivación, y para mí verlo de los Juegos Olímpicos me cambió estructuralmente mis intereses, y creo que al iniciar en el Deportivo Guelatao, algo que viví que aumentó mi autoestima es que empecé a bajar de peso. Okay. Entonces, de ser un niño con obesidad, empecé a entrenar. Y aunque yo no tenía muchas características como para ser un buen luchador. ¿Cuáles serían esas características? Pues fundamentalmente a las que tenía mi hermano. Por ejemplo, mi hermano tiene 4 años más que yo. Ajá. Él tenía un físico mucho más desarrollado. Pues yo era un niño con cierta debilidad física, pero fui muy disciplinado. Llegaba antes, me iba después de los entrenamientos. Y creo que a partir de ahí nació mi sueño olímpico. Y sobre todo admirando todo lo que era la historia olímpica a nivel internacional, la etapa antigua, contemporánea. Ajá. Me volví un estudioso del movimiento olímpico. Ahora, de aquí interesante, también estaba investigando y que justo parte de las cualidades más grandes que tú tienes como luchador era que era súper técnico. O sea, que podías como justo mover o tener estos movimientos que ahorita quiero que me expliques un poco como de qué va la técnica o las reglas de ese deporte, que es como, pues visualmente para alguien que no entiende es complejo, ¿no? Como complejo el saber qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, cuéntame un poco como de qué va, pues no las normas, sino como la técnica en sí, si es de abrazar, si es de fuerza, como de qué va eso. Pues sobre todo, Lalo, hay que recordar que la lucha es uno de los deportes más antiguos de la humanidad. Claro. Siempre estuvo en los Juegos Olímpicos de la época antigua, desde el año 773 a.C., y evidentemente en el programa desde 1896. El barón Pierre de Coubertin siempre promovió
que aquellos deportes que se practicaron en la antigüedad estuvieran vigentes en la etapa contemporánea. Así que la lucha, pues sus técnicas no han cambiado en 2.000, 3.000 años. Okay. Por supuesto, es la morfología del ser humano la que ha ido acompañando. Y cuando ves retablos, por ejemplo, en Egipto o de Roma, las mismas técnicas que se realizaban en ese entonces hoy se siguen realizando. Okay. Es un deporte, por supuesto, con normas muy claras. El objetivo es derribar a tu oponente, que toque sus omóplatos de la espalda un segundo en el colchón para obtener el triunfo. Pero como generalmente son muy parejos los combates, casi todos los encuentros se definen por puntos. Y los derribes, y sobre todo hay dos estilos. El estilo grecorromano, que es en el que yo más participé, y que se distingue porque de la cintura hacia arriba tienes que hacer las proyecciones. No puedes hacer enganche ni toma de piernas. Y el estilo libre sí puedes hacer uso de todo tu cuerpo. Así que hoy en día son 2 tiempos de 3 minutos. Hay puntajes de 1 a 5 puntos. Hay una superioridad si tú llegas a 10 puntos de diferencia. Pero al fin y al cabo ha avanzado en los últimos tiempos no el cambio de reglas, sino la preparación físico-atlética de quienes son luchadoras y luchadores. Porque Lalo, afortunadamente ya las mujeres desde Sydney 2000 participan en Juegos Olímpicos, y así como pasa en el fútbol, que las mujeres juegan igual o mejor que los hombres, y las mujeres luchan brutal, igual o mejor que los caballeros. Entonces es un deporte que ha incorporado la equidad de género, es un deporte que atiende mucho a nivel internacional clases sociales carenciadas como de las que yo vengo, y nos parecemos mucho en el boxeo y la lucha. Somos hermanos de disciplinas de contacto, y bajo ese esquema creo que la lucha en muchos países es un deporte nacional. Así como para nosotros el fútbol, si tú vas a Turquía, Mongolia, China, algunos países de la ex Unión Soviética, la lucha es el deporte número 1 en afición y en participantes. Estaba yo justo, cuando me contabas, estaba pensando en cómo hubiera sido, imaginé tu infancia como un verdadero todos luchando, como tu papá y tu hermano y tú, ay, ¿qué quieres? No, yo voy a comer esto, no, a ver, tú, tras, sumisión, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de estar con puro luchador? ¿Era así? ¿Eran muy respetuosos y disciplinados o sí se agarraban del chongo todo el tiempo? No, fíjate que había pues carencias económicas, pero no afectivas. Sí, con mis papás, sobre todo mi mamá, nos enseñó a ser muy respetuosos, y entre nosotros así hemos sido en el transcurso de la vida. Difícilmente tuvimos que resolver algo a través de la lucha. Exacto. Mi papá era un hombre muy serio, un poco seco, entonces él no quería que fuéramos luchadores. Respetó nuestra decisión una vez que ya nos vio competir y que tratamos de hacerlo, y sobre todo que vio que teníamos ciertas habilidades para ello. Pero al fin y al cabo, el tema de la lucha, yo creo que nos dio mucha disciplina. Yo nací en la Colonia Guerrero, es una parte populosa de la Ciudad de México, junto a Tepito y a La Lagunilla, que es donde está el Deportivo Guelatao. Y junto con mis primos, ahí iniciamos la práctica del deporte. Y algo que me ha llamado mucho la atención en el transcurso de la vida es que yo soy testigo de cómo te cambia el ser deportista en lo individual y en lo familiar. Muchas personas que no tuvieron acceso a la práctica del deporte, pues desafortunadamente han estado en la cárcel o ya han muerto, porque en un entorno social complejo el tema del deporte es fundamental. Yo por eso siempre tengo un sentimiento de gratitud al deporte y a la lucha de manera muy particular. Claro, es una salvación, eso es algo increíble uno te comunica con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, te hace entender el tiempo, ¿no? Como si yo trabajo, el cuerpo reacciona y me da. Y Lalo, los interrumpo. ¿No? ¿Qué pasa? ¡Oh, jalabaraja! Vaya pasando. Muchas gracias. Más, Ahí nos dicen qué tal quedó. Pues, y muchísimas gracias. Extraordinario. ¿Qué término tenemos esto? 3/4 bien cocido. Te retiro para que... Sí, muchas gracias. Sigan su plática. Gracias. ¡Wow! Se ve... Ahorita les paso unas quesadillitas. Muchas gracias. A ver, ahora sí que por las dimensiones al estilo Picapiedra. Sí. Se voltea, no sé si se voltea el coche. Muchas gracias.
Yo siento que ahora estamos perdiendo un poco esa parte como sociedad de la disciplina del deporte y de entender justo lo que dices, que te puede sacar de momentos duros o te puede pues dar una oportunidad de vida. O sea, de pronto es algo que te puede abrir camino infinito en tu vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lalo. Yo creo que aquí hay un asunto muy importante que desafortunadamente se ha ido perdiendo. Hoy en día muchos de los jóvenes, muchas de las personas de diferentes edades buscan un éxito instantáneo, inmediato, Exacto. sin una cultura del esfuerzo. Y algo que te enseña el deporte de manera fundamental es precisamente a tener esta disciplina, esta constancia, esta perseverancia, que en muchas ocasiones no se nos enseña en la familia ni en la escuela. Y sobre todo en una época pospandémica del COVID-19, pues hay muchas afectaciones no solo físicas, sino también de carácter emocional. Claro. El estrés, la depresión, y la herramienta más importante para contravenir este tipo de conceptos es precisamente la práctica de la activación física de una o de varias disciplinas. Entonces, sí creo que es muy importante que los padres de familia, las maestras, los maestros, quienes estamos en un entorno social, promovamos la culturización deportiva. Oye, cuéntame ahora sí, como esta parte de que ya te involucras tú en la lucha, te empieza a ir bien, traes ya tú el sueño olímpico, por así decirlo. Es muy bonito como muchos de los medallistas olímpicos que se han sentado a platicar con nosotros. A mí me da mucha curiosidad esa parte, ¿no? De cuando cambia el chip, en donde ves justo esas otras personas o los himnos o las banderas, ¿no? Y es como de, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero que algún día estar ahí. ¿Cómo es ese proceso, o sea, cómo ese proceso corto ante ya tú estar luchando de una forma increíble y ir como a las Olimpiadas y ese momento como de tu... O sea, ¿cuál fue como el momento más lindo que recuerdas de la lucha antes de justo ganar esa medalla? Pues yo creo que hubieron varios momentos. Porque tengo entendido que en esa lucha tú realmente fuiste el oro. Así es. Sí, efectivamente. Pero creo que como preámbulo para llegar a unos Juegos Olímpicos, ya estando en la competición olímpica, tiene que haber muchos fracasos. Yo siempre he mantenido que debiera de haber una materia en la escuela que se llamara administración de fracasos. Está increíble. Y te lo sustento con lo siguiente, Lalo. Todos fracasamos, yo creo que de manera hasta cotidiana, pero de nosotros es de que se vuelvan fracasos pasajeros, que son aprendizajes. Muchas veces hemos querido tener diferentes logros académicos, económicos, culturales, deportivos, etcétera, y no lo logramos porque es parte de nuestra existencia. Entonces, yo creo que dentro de los momentos más agradables también hay que atesorar aquellos momentos en donde tuvimos una serie de frustraciones, porque tuvimos lesiones, porque tuvimos derrotas que no estaban consideradas, pero que sobre todo nos permitieron crecer como personas. ¿Tienes algún recuerdo de una derrota trascendental en tu carrera? Sí, por ejemplo, asistía al torneo más importante que había en América, era en la ciudad de Concord, cerca de San Francisco, en Estados Unidos. Era como un campeonato mundial. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ahí 17 años. Okay. Y llegué a la final. En esa ocasión había yo derrotado a Hungría, que era uno de los países favoritos. Había yo derrotado a los campeones de Estados Unidos. Y en la final me tocó con un estadounidense al que yo ya le había ganado en varias ocasiones. Ya se conocían. Ya nos conocíamos. Ya era cliente. Y tuve una mala estrategia en el combate. Yo me equivoqué rotundamente y era total y absolutamente mi responsabilidad, porque en ese entonces fui con un compañero que se llama Ernesto Baena, que también compitió, y fuimos sin entrenador. Vivimos 3 días en un carro porque no teníamos recursos. O sea, fue un esfuerzo muy importante que hicimos, y algunas personas de origen mexicano nos ayudaron. ¿En tu estrategia estás hablando como del momento previo o tu estrategia en el momento de la lucha? En el momento de la lucha me equivoqué. Hice un movimiento que yo no me estaba dando cuenta y le estaba dando puntos a mi contrincante. Es decir, estaba yo de frente, yo quería hacer un volteo y al momento de hacerlo le marcaban puntos al estadounidense, situación que yo no me percaté hasta que volteé a ver el marcador. Pero fue mi responsabilidad, pues me equivoqué. Y gracias a esa equivocación
no lo volví a hacer en mi vida. Exactamente. Imagínate que yo me hubiera equivocado así en los Juegos Olímpicos, pues no hubiera sido medallista, Claro. o en los Panamericanos, o en otros torneos. Ajá. Entonces, creo que yo siempre que perdía me ponía a llorar. Yo lamentaba mucho perder. Ok, O sea, te dolía, sí tenía odias perder. yo una vergüenza profesional muy exagerada, Ajá. y era un drama para mí interno Ok. que me duraba de 24 a 48 Ok. horas. Sí, me Guau. frustraba de tal manera perder. Apasionado, apasionado, Totalmente. apasionado. Totalmente. Y realmente era yo muy bueno para luchar. Ajá. Iba yo a otros países y se juntaba la gente a verme luchar porque tenía un estilo muy rápido, Ujú. no muy fuerte y sí muy técnico. Y eso, Lalo, me permitió que, a pesar de que no teníamos los apoyos que se pudieran equiparar a la lucha de otros países, pues tuvimos resultados importantes. Pero sobre todo, siempre lo he dicho, hay un esfuerzo familiar, hay un esfuerzo de tu equipo, de tus compañeros, de quienes fueron tus entrenadores. Nadie se hace solo en la vida. Claro, Yo creo que hay que partir de ese sentimiento de gratitud, claro. pero para llegar a esos momentos bonitos o momentos agradables, y para tener esa posibilidad de ser memorioso, no puede uno distanciarte de los momentos en donde te lastimas, Claro. donde tienes esas lesiones que interrumpen tu proyecto. Y un enemigo para mí muy importante, que es para muchos deportistas de Ajá. contacto, es la báscula. Ok, Todos el hacemos peso. hacemos un peso artificial. Así se hace en el boxeo, en el judo, en el taekwondo, en la lucha. ¿Qué quiere decir un peso Sí, artificial? por ejemplo, yo pesaba 59 kilos de Ajá. manera natural y bajaba a 52 o a 48. ¿Por qué? Porque Ya. si no, yo le daba mucha ventaja a mis contrincantes. Ok. Entonces, Es como alcanzar la parte más alta de lo más bajo. exactamente. Y sobre todo, Lalo, de que cuando tú tienes un proceso de bajar de peso, pierdes fuerza, pero ganas velocidad. Ok. Y además, en todo el mundo bajan de peso para que una vez que das la categoría te rehidrates. Claro. O sea, no teníamos un asesoramiento médico, era todo empírico. Sí, sí, eso Estamos hablando de hace varias décadas, de verdad. Lo hacíamos solo por el el deseo y sobre todo el amor a representar al país. Claro. No había premios económicos, no había lo que hoy afortunadamente sí hay. Entonces, así hoy existe en el tema del boxeo, de la lucha, en donde se baja de peso a una categoría donde eres más competitivo, Ya. porque si no haces eso, te enfrentas a un luchador que ya subió 4 kilos Claro. y pues ya hay Es una ventaja, sobre todo en un abismal. deporte que tiene mucho que ver como esa parte física. Y fue muy interesante cómo empecé a crecer y dije, no. O sea, empecé a entender, pero hasta con el paso del tiempo, el poder y la enseñanza que te dan las derrotas, ¿sabes? Como no, sí aparte tiene un aprendizaje muy interesante que te da la otra parte de qué errores no cometer, ¿no? O sea, no puedes tú tener una visión perfecta siempre. Entonces, justo esos errores sí te llevan. Yo al final llegué a la conclusión de que es casi 50 y 50 la enseñanza entre una victoria y una derrota, ¿no? Sí, y yo creo que yo me quedaría más con la versión ya no tan joven que asumiste. Esa vertiente me gustó, ¿no? Un pensamiento joven. Sí, porque vamos tratando de evolucionar y de madurar. Ajá. Sí, creo que ese tipo de derrotas, de frustraciones, a veces sí enseñan mucho más. Claro. Porque implican un cierto dolor en diferentes escalas, pero pues nadie quiere perder. Claro. Todos jugamos para ganar en cualquier terreno de la vida. Totalmente. Obviamente que la enseñanza del deporte es que hay que respetar las reglas, Sí, sí. hay que respetar a tu oponente o a tus oponentes y trabajar en equipo. O sea, Claro. son las reglas. Por eso el deporte es tan eleccionador. Nos permite tener una visión de lo que queremos que sea nuestra vida, pero todo muy normado, Ajá. con reglas. Un mini entorno, ¿no? Así, entonces sí creo que ese tipo de aprendizajes se tiene que dar. Y hoy, desafortunadamente, en muchas instancias de la juventud, de los adolescentes, a nivel global, no solo de México, falta esta reflexión, Ujú. esta autoevaluación, este autorreconocimiento, y por eso es que hay una estima muy baja. Ya. Ayer daba una Claro. plática con jóvenes, Lalo, Ajá. y hablaba de la autoestima. Ok. Y decía, ¿por qué no hablamos también de la grupoestima? Ok. Porque solo puede ser Qué interesante, una estima, ¿no? personal. ¿Sí? Ajá. Entonces, la grupoestima se tiene que dar también. Claro. Como grupo tenemos que tener una valoración de lo que somos, de lo que podemos,
del reconocimiento de que somos perfectibles, de nuestras luces y de nuestras sombras. Yo creo que tenemos que partir de eso. Claro, qué interesante eso que dices y qué bonito saber que hay alguien que está entendiendo como que más allá de la opinión que puedes tener acerca de ti mismo, necesitas generar una opinión más linda de tu entorno. Oye, bueno, y ahora, cuéntame ahora sí ya esa historia, ya yo quiero escuchar esa historia de esa lucha, de esa medalla. Cuéntame un poco, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese día desde que llegaste, la preparación, que estás ahí, estás visualizando tus objetivos y esa lucha? Pues se vuelve la fecha de la final olímpica para cualquiera que hemos participado como igual de valiosa que nuestra fecha de cumpleaños. Claro. Para mí fue, o posiblemente más, porque todos estamos en la búsqueda de la trascendencia. No lo sabemos, pero todos queremos trascender. Y es muy válido que a través de una carrera profesional, un bien material, afectivo, pero los que amamos el deporte, pues la trascendencia se da en este campo al llegar a unos Juegos Olímpicos y está en una final olímpica. Claro. Ya habían pasado 3 días de competiciones. Primero luché contra Turquía, después contra Ecuador, después contra China, contra Francia, contra Finlandia y en la final fue contra Atsushi Miyahara de Japón. Ajá. A este japonés que era el campeón mundial en ese entonces, yo le había ganado 3 meses antes en el Abierto de los Estados Unidos. Órale. Entonces yo me sentía con la propia posibilidad y ese 2 de agosto la final se da a las 19 horas en el Anaheim Convention Center, enfrente de donde está Disneylandia, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, pero ya es otro condado. Había una capacidad como para 10,000 personas. Yo creo que 6,000 eran mexicanos. Ole. Entonces yo siempre me sentí como local. Okay. La gente me apoyó mucho. En la tarde me dolió mucho la cabeza. Yo siempre he sido débil de las vías respiratorias. Había un aire acondicionado muy fuerte. Es más, ni siquiera tuve ánimo de comer. Di un peso muy abajo en el último pesaje. No me sentí en las mejores condiciones para la final olímpica. Vale, qué interesante. Pero de alguna suerte me sentía con la posibilidad de ganar el encuentro. Siempre va a ser diferente una medalla de oro y una medalla de plata y una de bronce. Aunque sean medallas olímpicas, son diferentes y siempre hay conciencia de eso. Y lo que yo te puedo decir es que fue una lucha que terminó por puntos. Hubo un toque de espalda del japonés, que el árbitro francés que estaba al centro no marcó. Las reglas hablan de que con un segundo que estén tus omóplatos de la espalda termina el combate y estuvo como 15 segundos. Entonces fue un atraco total. Wow, o sea, yo pensé que era más diferencia de 2 segundos, o sea, como que de muy difícil de apreciación. No, y ahí están los videos, ahí está la evidencia. Fue un atraco total y absolutamente abierto. No me quiso respaldar Mario Vázquez Raña, en ese entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, para meter la protesta. Se dio un fenómeno, que México y su delegación habían pasado 6 días y no había ganado ninguna medalla. La mía fue la primera de la delegación en ese entonces. Había mucha presión mediática. Una medalla que excepto mi familia y yo, no estaba considerada. Entonces era una sorpresa y ya una medalla de plata ellos lo veían como ganancioso. Claro. El haber metido la protesta para revisar los videos, se tienen que haber aportado $500, que así eran las reglas en ese entonces, pero no quisieron hacerlo. O sea, ellos se vieron satisfechos con una medalla que no estaba programada y como tal se perdió esa oportunidad. Pero yo creo que una experiencia muy, muy valiosa fue el pasar de ser alguien que tenías una presencia mediática muy pequeña, solo en tu medio, a que seas disputado por las televisoras para ir a las entrevistas, etcétera. Y cambia la vida. Pero siento que tú tenías, o sea, como que por lo que puedo percibir un poco es que tú sentías que tú eras el oro y no te supo tan rica esa de plata, ¿es correcto o no? Totalmente. Totalmente, porque pues tú eres el oro, fue muy evidente que hubo un toque de espalda, que ahí hubiera terminado el combate, no se marca y quedas con esa frustración. Claro, es como, pues para ustedes está increíble, obvio, pero yo sé que yo gané, como yo quiero la justicia ante las últimas instancias para que sea lo justo, o sea, si tú sabes que ganaste. Yo así lo quería. Claro. Él me contestó, no, ya sí está bien. Esa fue su contestación. No, ya sí está bien. Híjole. Entonces, bueno, es algo que se vivió, pero pues yo
insatisfecho porque no fue la de oro, pero muy contento. Y ahí me enteraba en la premiación de algo que para mí fue un momento sublime. En el sonido local, que los idiomas oficiales evidentemente son el inglés y el francés, pero también en español, dijeron, por primera vez en la historia de la lucha mexicana y por primera vez un hispanoparlante gana una medalla olímpica en lucha grecorromana. Órale. O sea, yo la verdad no sabía que no había ningún latinoamericano, ningún hispanoparlante que hubiera ganado una medalla olímpica en lucha. Ya 8 años después ya Cuba obtuvo un bronce en Barcelona 92, pero es un deporte tan complejo que hasta esa edición olímpica nadie que hablara español había ganado una medalla. Órale. Entonces, pues nos habla de esto que comentábamos hace un rato, Lalo, de que son deportes que son muy tradicionales, es un deporte muy difícil, que requiere mucho entrenamiento. Se hizo un estudio sobre el grado de dificultad en la ex Unión Soviética de algunas disciplinas. En primer lugar quedó la gimnasia olímpica, por horas que tienes que dedicar de entrenamiento. Sí, de chiquito le entré algún día. Sí, el decatlón, el pentatlón y la lucha. Así, en ese orden. Entonces, es un deporte que requiere una inversión de tiempo y una preparación físico-atlética muy elevada. Y ahora, Lalo, que pues tú has vivido con la escalada, que además ya es deporte olímpico, Sí, afortunadamente, desde Tokio 2020 más 1, y se replica de nueva cuenta en París 2024. Sí, y explotó, fue de que éramos poquititos, ahorita boom, 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 boom. Es impresionante justo como en el momento en que un deporte es olímpico cambia toda la perspectiva y los apoyos y todo, cómo funciona esa parte. Sí, porque si no se enfría, Lalo. Y está riquísimo. Ahí sí que una felicitación al chef. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. No deje que se enfríe. Sí, no. Oye, veo que sigues haciendo mucho ejercicio. La veo tus manos y se ve que le das duro. Se ve luego las Sí. ampollas, ¿no? Luego dije, ok, son manos de alguien que todavía va y se entrena. Sí, pues ¿Qué sobre haces todo, ahora? Lalo, trato de entrenar entre 5 y 6 veces a la semana. Ok. Hago acondicionamiento físico. Una de las secuelas de practicar el alto rendimiento son las lesiones. Claro. Yo llevo 5 cirugías en las rodillas. La última hace 10 meses, en la rodilla derecha, porque además del desgaste propio de la edad y de la disciplina, te das cuenta que te ponían a hacer ejercicios totalmente estúpidos. Muy evolucionando eso, ¿no? Sí, no. Te ponían a brincar sobre las rodillas y levantarte. O sea, situaciones que agreden el sistema óseo de manera brutal. Y así era desafortunadamente, ¿no? Claro. Entonces sí tengo mis secuelas. También las orejas de coliflor. Ya ves que no hay luchador que diga hacerlo sin las orejas de coliflor. ¿Ese por qué? ¿Qué pasa? Por los cabezazos, Ya. por la presión de los brazos y todo eso. Pero cuando alguien te diga que fue luchador y no tenga las orejas... No, es que no fue buen luchador. No. Es como un boxeador que no tiene la nariz así con 2-3 tuxes. Así es, no te creo nada. Sí, no puedes creerle. Ajá. Y así pasa con las orejas de coliflor. Pero sí trato de realizar rutinas de acondicionamiento. Recientemente, ahorita inicié también con algunas clases de boxeo. Sí, pues la cosa es variarle y tener interés para poderte seguir activando físicamente. Yo a partir de que tuve la hepatitis de niño, pues tiendo a subir de peso. Así que si no me cuido, inmediatamente con estos chuletones yo creo que también vas a ser el culpable del incremento de peso corporal. De la siguiente cirugía de rodilla. De la próxima operación de rodillas. Pero sí trato de hacer y que hago bicicleta fija, escalera, elíptica, trotar. Lo que más me gusta a mí es correr. Lo he tenido que ir prescindiendo, haciendo en menor escala. Yo corrí en mi vida 2 maratones. Y me gustaba mucho correr. Muchos me han preguntado, ¿qué te hubiera gustado hacer si no hubiera sido luchador? Maratonista. Maratonista, me hubiera encantado. Y por supuesto, el tema de la lucha profesional, que lo pude realizar hace 12 años, ya en una edad madura. Un día me levanté y tomé la decisión de ser luchador enmascarado. Entonces, lo hice durante 3 años. ¿Y cómo hiciste tu personaje? ¿Cómo fue? Pues todo ahí con mi hermana, con mi cuñado, ideamos el diseño del personaje. Me empecé a entrenar.
6 meses de entrenamiento y durante 3 años estuve luchando enmascarado. Nunca cobré un centavo. Ay, Hice qué por el chido. gusto de no irme de esta vida sin Hacerlo. llevarme Sobre todo por la herencia, experiencia. Ujú. ¿no? Por lo que tuviste desde chiquito y que fue lo que te impulsó a involucrarte un poco en ese deporte. ¿Cómo era tu máscara? Eras técnico. Era técnico, Sí, no te veo nada rudo. es una máscara roja. El nombre es siglo XXI. Ajá. ¿Roja? Roja con dorado Ajá. y con la capa roja y eso. Y la verdad fue una sensación que tuvo De goce, ¿no? de goce, de cierto riesgo, Ujú. pero siempre en contra de mi familia. Ok. O sea, sí, no, o sea, sí. Ellos no querían. No, fui repudiado todo el ¿Cómo? tiempo. Sí. No te iban a ver. Sí, no, dicen, abejas viruela, dicen. Ya madura, supéralo, Ujú. supéralo ya. Ujú. Y tú, no, siglo XXI, siglo XXI hoy a la arena. Qué buenísima onda, qué interesante, qué chido que al final lo experimentaste, o sea, fue de... Sí, ¿no? y sobre todo, Lalo, porque creo que en la vida tenemos que tener este autoconocimiento de lo que nos gusta y nos disgusta, Claro. de cómo sentirnos, Ajá. porque al fin y al cabo, la existencia solo es una y lo único seguro que hay en la vida es que la vamos a perder. Nos vamos a ir un día de Entonces, estos. sí, Claro. y no sabemos cuándo ni cómo. Dicen que Entonces- te arrepientes más de lo que no haces. Así es, sí, entonces yo creo que me di ese gusto. Ujú. Y, me lo hubiera querido seguir dando más años, pero también hay cierta responsabilidad de que pues hay personas que dependen de ti, Claro. de que una lesión en la columna o algo hubiera sido también Ya más- algo más complejo. Entonces hice mi gusto, hay Ujú. un tiempo para todo, pero al fin y al cabo pues atesoro esos momentos de manera importante. Claro, obvio, suena increíble. Qué chido que lo pudiste realizar. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿En qué estás? Actualmente estoy como director de la Fundación Alfredo Hartelud Deporte. Ajá. Tenemos una serie de programas de carácter social, fundamentalmente para la prevención de las adicciones. Ole. Sí, tengo entendido que has tenido muchos cargos a lo largo de tu vida. Sí. Has estado como muy involucrado, pues, ¿cómo decirle? Como la política deportiva, ¿no? Como en esta parte. Pues, y sobre todo en el tema social, Ajá. más que en el deporte. En el deporte no he tenido ningún cargo público, Ajá. todo ha sido honorífico. Entonces, en la fundación trabajamos la prevención de adicciones, generación de una cultura de autocuidado de la salud Ole. y promoción de una cultura cívica de la paz y del medio ambiente. Ok. Y además soy vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano. Ujú. Presido honoríficamente 3 organizaciones, la de Medallistas Olímpicos de México, Ujú. la de Premios Nacionales del Deporte y la de Olímpicas y Olímpicos Mexicanos. Ok. Entonces, Ahí soy creyente de que si nos asociamos podemos tener más logros que de manera individual. Claro. Entonces, soy creyente en esa circunstancia. Y estos liderazgos pues son complejos, hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y lo hago con el mayor de los agrados, Ujú. porque creo que a través de estas acciones le regreso algo al deporte. Totalmente. Me siento yo en Que está una tan deuda necesitado. permanente. Sí. Claro. Y obviamente a veces no logramos las políticas públicas que uno pretende. Ujú. Y son las frustraciones y los fracasos de los que hablamos. Claro. Hacemos 20 iniciativas y las presentamos a nivel local y federal, pero a veces con que una se logre ya justifica nuestro paso Totalmente. en ese tema. Me imagino. Oye, ¿y cómo está México ahorita en cuestión de las luchas? ¿Hay por ahí prospectos interesantes? ¿En qué nivel está el deporte? La lucha mexicana ha tenido una transformación en estos últimos 8 años, después de que estuvo abandonada por casi 2 décadas. Actualmente Guillermo Díaz es el presidente de la federación, Ujú. él fue olímpico y también luchador profesional y está haciendo un esfuerzo. Entonces, para Tokio se clasificó por primera vez una mujer, Ok. un hombre también. Perdieron en octavos de final, pero México ahorita tiene que buscar medallas en los Centroamericanos y del Caribe de Claro. El Salvador, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, Que es para calificar, para poder ir, ¿no? exactamente para Juegos de París 2024. Entonces, Lalo, yo creo que en México hay mucho talento, faltan recursos, falta fogueo internacional, faltan estos equipos multidisciplinarios. Lo que se le dedica al deporte es mínimo en relación a otros países.
Si tú divides 2.300 millones de pesos que se le otorga a través del presupuesto de egresos de la Federación a la CONADE en 130 millones de habitantes, no nos toca ni a 90 centavos de dólar por cada persona. Y si hacemos esa ecuación en países como Colombia, como Brasil, pues hay $6 por cada persona. Claro. Y en Francia 24, y en Canadá 21. Es decir, estamos varias veces abajo de lo que tiene que ser la inversión pública y privada sobre el tema Para que del se deporte logre. y la cultura física. Y deberíamos de copiar algunos otros modelos Ajá. o tropicalizarlos. Ejemplo, en Colombia resolvieron el tema presupuestal a través que su lotería o sus pronósticos deportivos, todos los recursos son para el deporte y la cultura ¿Ah, física. sí? Sí. Y así hay ejemplos Eso está muy internacionales. interesante. Sí, claro, Porque entonces hasta la gente, o sea, sabes que tiene un beneficio y exactamente. podría dar a ti uno Ujú. increíble, pero que esa lana se está yendo a los deportistas me parece un plan increíble. ¿Y qué se necesitaría para lograrlo aquí? Que haya una decisión del Ejecutivo Federal, Ujú, del Poder Legislativo, y que haya la voluntad política. claro, Habiendo la voluntad política, eso que tú estás diciendo es clave. Si nosotros participamos en un sorteo oficial, sabemos que si no nos ganamos el premio, ese recurso tiene que ir de manera etiquetado, transparente y auditable para el desarrollo del deporte de un país. claro. Y no solo del alto rendimiento, no solo para el deporte olímpico, sino también paralímpico, para el deporte Claro. especial. Creo que tendríamos que aprender ese tipo de modalidades para no pasar las penurias que hoy se ha vivido y que hemos testificado todos. Claro. Sí, y volver que el deporte pueda ser pues una opción de vida, ¿no? De desarrollarte y de poder vivir bien, que no tengas que estar ahí durmiendo en tu coche antes para Para ir a las la competencias. competencia. Sí, ¿No? sí, y desafortunadamente siguen siendo los padres de familia los principales patrocinadores Ujú. del deporte. Ujú. Y eso no solo en México, a nivel global. Ya. Los papás que pueden, que tienen las condiciones socioeconómicas para hacerlo, son los que aportan. Entonces, Claro. Lalo, yo creo que sí sería importante estas políticas públicas retomarlas, rectificarlas, Claro. porque al fin y al cabo está en juego generaciones de personas que pueden encontrar en este escenario un mejor destino y una mejor salud y Sí, una calidad de diferente vida. esperanza de vida. Totalmente, sí, 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 un desarrollo físico, emocional mucho más sano, más lindo. Oye, pues qué buena onda, qué rica plática. Tienes infinita información e historia. Entonces has estado en todo. ¿Mm? Pues es gigante, ¿eh? ¿Quedó bien? Pero riquísimo, ¿eh? Ahora Qué sí bueno, que en qué serio, bueno que les gustó. muy, muy bueno. Ay, pues mi queridísimo Daniel, muchísimas gracias. La verdad que a gusto, qué energía muchas tan gracias. franca y certera tienes. Se ve porque Muchas gracias. llegaste a hacer eso. Y ahora, pues, qué interesante y qué chido que está una persona como tú, como tan lúcida en el sentido del conocimiento de lo que está pasando, intentando resolver cosas de muchos años, en donde le van a dar opciones a jóvenes y a gente pues mucho más lindas a partir de vivencias y cosas que tú tuviste, ¿no? Como poderle regalar esa otra experiencia un poquito menos complicada o con menos sacrificio para muchas otras personas, ¿no? Sí, sobre todo tener esa reflexión de que tiene que haber resiliencia, Ujú. que muchos usan el concepto y muchas veces no sabemos qué significa. Ajá, Y yo te diría que es una expresión tan sencilla porque habla de nuestras capacidades que muchas veces desconocemos ante los obstáculos o las adversidades que enfrentamos. claro. Entonces, resiliente es ser gente del deporte, pero podemos irnos a cualquier quehacer humano. Entonces, sobreponernos a las dificultades es una de las lecciones más importantes, Sin duda. pero que sobre todo retomemos esta proyección de proteger a la sociedad del uso de las drogas. Yo creo que ahí vivimos un papel muy crítico ahora con las vez drogas más. químicas que existen, que son tan adictivas, y que si a los jóvenes les das una opción de utilización positiva del tiempo libre, Claro. hay un índice menor de posibilidades.
Y para lograr la paz, que no solo es la ausencia de guerra, necesitamos también el deporte y la cultura física. Necesitamos recuperar espacios públicos. Necesitamos otorgar material deportivo, estímulos. Herramientas. Sí, y sobre todo, Lalo, tú lo decías hace un rato, el estímulo que se da cuando hay un deporte olímpico que se practica mucho más. Y el estímulo que le tenemos que dar a las personas, a las mamás, a los papás, a los tíos, a los abuelos, a los jóvenes, en torno a que tenemos que recompensar a quienes se esfuerzan y no solo castigar a aquellos que incumplen algún tipo de norma o algún tipo de ley. Tiene que cambiar nuestra visión en relación al mundo. Claro. Sí, estamos ahorita como en un momento en donde solo se castiga a quien hace algo malo. Así es. ¿No? Quizás es porque cada vez más asumimos que la forma más correcta es, pues, hacer las cosas bien, ¿no? Pero como dices, también está increíble fomentar y felicitar y apoyar a quien ha escogido y ha ido en un camino correcto, ¿no? Que se vuelve inspiración de otras personas y de otras generaciones. Sí, sobre todo, y además no estamos inventando algo tan novedoso. Hay culturas y hay países con este fomento en donde se reconoce la solidaridad, la ejemplaridad, el esfuerzo que se hace en diversas materias, y que no solo son el deporte. Y eso yo creo que lo requerimos en México. Premiar el buen comportamiento, estimular a través de diversos ángulos a las niñas, a los niños, a los jóvenes que tienen un desempeño escolar adecuado y que se vuelven íconos y modelos a seguir. Entonces, un día me preguntaban, oye, ¿a un país de qué le sirve que tenga medallistas olímpicos? Y yo les comentaba que se fomentan no solo una cultura del esfuerzo, con íconos que demuestran que a pesar de ser parte del mismo entorno que la mayoría de la gente, tienen logros extraordinarios. Pero eso es a través de un trabajo, de una planeación, y que no fue una casualidad, sino que generalmente para llegar a un logro internacional hubieron, lo que hoy hemos dicho en muchas ocasiones, muchos fracasos, y como decían los orientales, la valía de una mujer o de un hombre no estriba en nunca caer, sino en levantarse cada vez que cae. ¡Ole! ¡Qué belleza, qué bonito! Pues con esa frase tan linda, muchísimas gracias. Disfruté un nivel precioso de esta plática. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a compartir tu historia, una carnita y tus aventuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Qué belleza! Muchas gracias, es un placer. Y pues bueno, nos vemos en otra ocasión con otra leyenda, otro éxito, otra aventura, otra historia, otro campeón. Esto fue El Asado. ¡Chao!